de un creador, pero realmente conocerte, creo que pues solo muy pocos podemos hacerlo realmente, Señor. Así que gracias, Señor, gracias. Gracias por permitirnos esto, gracias por darnos esa oportunidad. Gracias por escogernos, por elegirnos, Dios. Que sin haber nada bueno en nosotros, pues nos amaste tanto que hoy podemos estar aquí en tu presencia, Señor. Señor, adoramos tu nombre, te exaltamos, toda la gloria es para ti únicamente, Señor. Te amamos, Señor. Dios te guarde y que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y de paz. Dios y extienda su amor, te muestre favor. Dios con agrado de paz. Tu presencia, Señor, esté en medio de nosotros siempre, Señor. Que tu presencia, Señor, nos acompañe cada minuto, cada segundo de nuestras vidas, Señor. Que tu presencia sea lo primordial en nuestras vidas, Señor. Y ya las bendiciones, ya lo demás será añadidura, Dios. Pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada, salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Amén. Esta canción, esta canción, lo que dice, creo que es de pronto algo que necesitamos recordarnos cada día, algo que necesitamos recordar en los momentos de tristeza, en los momentos de debilidad, cuando el problema está encima, cuando las cosas no salen bien. Él está ahí, porque él prometió que él iba a estar ahí. Su presencia nos acompaña a donde quiera que vayamos. Y no importa qué tan difícil sea la situación, no importa qué tan dura se vea la enfermedad, si la alacena está vacía, si la situación está difícil, si la economía va para abajo, si Él está con nosotros, es más que suficiente. Y Él lo prometió. Él prometió que iba a estar con nosotros durante nuestra estadía en esta tierra. Él prometió que iba a estar con nosotros. Por eso hoy lo cantamos y lo declaramos, porque Él lo prometió. Gracias. Que te cubras con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto o alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque a donde quiera que vayamos, tu presencia está con nosotros, Señor. Y si tu presencia está con nosotros, es más que suficiente. Tu palabra dice que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hoy, Señor, te decimos, nos basta tu gracia, nos basta tu presencia, porque nuestra debilidad te perfeccionas, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, porque tu presencia está cuando somos débiles, Señor. Y todo el tiempo somos débiles, Dios. Toda la gloria, Señor, toda la honra es para ti, únicamente, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, la palabra que vamos a hablar ahorita, la ponemos en tus manos, que sea tu voluntad, que hablemos lo que tú quieras que hablemos, Señor.
cero conocimiento humano en esta reunión, Señor, sino que tu palabra sea la que esté hablando, Señor. Toda la gloria es para ti, Dios. En el nombre de Jesús, Dios. Amén. 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 Así sí es esta cámara. Uy, espera. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo van? El día de hoy vamos a compartir un poco pues de la palabra del Señor. Vamos a hablar un poquito de lo que el Señor nos quiere regalar esta semana. Y algo que les quería contar, yo creo que es algo que se han dado cuenta ahorita en la alabanza, en la canción, y es que Liam está mucho mejor, está mejor que antes, inclusive, perdón. Les quiero contar algo. La semana pasada, el martes, que fue la noche que yo me quedé con Liamcito en la clínica, yo le decía esa noche al Señor, porque pues el niño estaba malito, estaba mal, no, se la pasaba durmiendo, no comía. Y bueno, pues yo le decía al Señor esa noche, yo le decía que me permitiera verlo, adorarlo más, que me permitiera verlo, glorificar su nombre más, saltando, cantando, alabándolo. Y hoy día puedo dar ese testimonio de que el Señor es fiel, de que el Señor responde y que, como ustedes lo escucharon, está alabando y glorificando el nombre del Señor con solo 2 añitos. Solo 2 añitos y se goza realmente no solo esta canción, sino muchas canciones más, dándole la gloria al Señor. Y eso es lo hermoso, les quería compartir eso. Dice Milena que Dios esta semana, ¿qué fue lo que dijo? Dice que Dios esta semana restauró no solo la salud de Liam, o la calidad, la salud, sino también la de su abuelito y sus tíos y la abuelita Lola, que estuvieron bien malitos. El Señor es maravilloso. Sí, realmente, Milena, el Señor es hermoso y todos los días lo vemos. Esta semana yo hablaba con Alejo y yo le decía que no es necesario ver, después de la oración, ver una respuesta física de que él obre y que él responde, sino solamente con el despertarnos, el respirar, el comer, el poder compartir con nuestra familia, es una obra de la gracia y la misericordia del Señor hacia nosotros. Eso es algo hermoso y es algo que no digo que lo aprendí esta semana que pasó, no, pero es algo que recordé y es que su gracia y su misericordia nos rodea día tras día, segundo tras segundo, y eso es algo lindo. Y listo, ya para entrar en materia, el tema de hoy es muy, muy bonito y es algo que quiero que lo tomen en su corazón. Y trata sobre esos eventos y esas situaciones en las cuales somos nosotros unos invitados. Y al ser nosotros unos invitados, pongo el ejemplo de un matrimonio. Cuando uno va a un matrimonio, cuando uno lo invitan a un matrimonio, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de los preparativos que hay tras bambalinas, todo lo que hacen los anfitriones para que nosotros disfrutemos de esa ceremonia. Coloco el ejemplo del matrimonio, de las bodas, ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, cuando nos invitan a nosotros a los matrimonios, a las bodas, a estas ceremonias, pues nosotros también nos acicalamos, nos ponemos bien, nos vestimos bien, nos arreglamos físicamente y nos acercamos o nos vamos a acompañar a los novios en este caso. Y lo peor para un anfitrión, para un novio, es cuando los invitados llegan tarde, no llegan o llegan desarreglados, ¿sí? No llegan presentables para la etiqueta del evento. Entonces nosotros cuando nos invitan a un matrimonio, pues nosotros tratamos de nunca de opacar a los anfitriones, pero sí de estar bien y pues si algo, pues también que nos vean a nosotros, que nos vean que estamos
bien presentados, que estamos en un buen momento y ya, ¿listo? Entonces, algo así, el Señor nos lo regala en la palabra, nos habla en la palabra, nos dice algo sobre los matrimonios. Y eso lo vamos a encontrar en Mateo 22, del 2 al 13. Ya lo voy a compartir acá. Permítame un momentito, que no me acuerdo por dónde es. Aquí ya. Eso está listo, Mateo 22. ¿Por qué no comparte? Está. Mateo 22, del 2, versículo 2 hasta el versículo 13. Yo lo voy a leer aquí de corrido para no demorarnos mucho con la lectura. Y ya ahorita más adelante vamos a ir leyendo, los que quieran, vamos a ir leyendo algunos pasajes bíblicos. Si tienen su Biblia, lo pueden ir buscando. Si no, en la pantalla creo que ya aparece, sí. Ya aparece y desde aquí voy a empezar a leer. Entonces Jesús está aquí hablando, está enseñándole a los discípulos y a las personas que estaban alrededor de él, pues pongo el contexto, que sobre qué era el reino del cielo y cómo se veía el reino del cielo. Entonces está ilustrando en ese momento el Señor y empieza la parábola de la gran fiesta. Y antes de esto, en el capítulo 21, 20, los fariseos, los saduceos, todos los religiosos, todas las personas que hacían parte de la religión judía, lo estaban atacando y le estaban preguntando y preguntando y preguntando, tratando de que Jesús cayera en algún error en contra de la ley para que pudieran atacarlo, pudieran juzgarlo y así no fuera tan grave pues en el momento de crucificarlo más adelante. Pero Jesús les contesta de esta manera. Entonces el versículo 2 y ahí voy hasta el versículo 13. El reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles: la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Pues aquí vemos, el Señor está describiendo cómo es el reino del cielo, cómo es realmente estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí hay varios puntos que quiero que se den cuenta y quiero que lo analicen y lo piensen. Y es lo siguiente. El versículo 2 nos dice que el rey preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. ¿Sí? Y quiero que miremos aquí ese rey como Dios y su hijo como Cristo. ¿Sí? Rey, Dios, hijo, Cristo. Entonces, dime. ¿Y la novia? No, aquí no hay no. O sea, no hay novia en esta historia. Sí hay novia, pero pues no hay novia. Entonces, o no vamos a hablar de la novia mejor. Entonces, el rey, el Señor Todopoderoso, está preparando las bodas de su Hijo, de Cristo. Y está preparando una gran fiesta, un banquete. ¿Sí? Comida, fiesta. Entonces el Señor envía
a sus siervos, a sus sirvientes, a sus siervos, para que llamen a sus invitados, para que llamen a todo el que quiera entrar y que quiera ir a participar de esta gran boda, de esta gran cena, de este banquete. Y si se dan cuenta en lo que leímos, les voy a ir dando las pistas, en lo que acabamos de leer hay 3 llamados. El Señor manda a sus siervos a llamar 3 veces. Y esas 3 veces se van a dividir en 2. La primera son 2 llamados y la segunda es el último llamado. Entonces, en la palabra, cuando el Señor hace el primer llamado, la palabra dice que la salvación es primeramente para los judíos y luego para los gentiles. Entonces, en este primer llamado, en estos 3 llamados, en estas 2 oportunidades, vamos a ver 2 tipos de personas, o 2 tipos de personas, los judíos y los gentiles. Los gentiles eran llamados aquellos que no venían de la simiente de Abraham, que no eran judíos. ¿Sí? Entonces el Señor en primer momento llama a quién? Solo a los judíos, ¿cierto? Entonces, cuando Él hace ese primer llamado, ¿qué dice el versículo 3 al final? Pero todos se negaron a asistir. Ninguno de los que habían sido llamados para participar de esta gran invitación, para participar de esta gran boda, de esta gran fiesta, quisieron ir. Entonces aquí vamos a ver a los judíos. Vamos a ver a los judíos. Ningún judío quiso ir a participar de esta gran boda. ¿Sí? Se burlaron y se negaron a ir. Entonces vamos al versículo 4, que el Señor les está diciendo, le dice a los sirvientes, los manda nuevamente a que les digan a estos judíos, que le digan a este pueblo, a esta gente, que ya está todo listo. Habían 2 momentos en este tiempo, en la antigüedad, en donde se confirmaba una fiesta o una invitación, o la invitación tenía que estar confirmada. La primera era cuando se invitaba, cuando iban y le decían, oye, estás invitado a esta fiesta. Y para uno estar seguro de que realmente estaba invitado, tenía que llegar una confirmación. Ya está todo listo. Y acuérdense, como lo habíamos hablado hace unos días, hace unas sesiones, por decirlo así, cuando estaban los heraldos, los mensajeros, los mensajes se demoraban un tiempo. Entonces, primero era la invitación y después la confirmación. Entonces aquí les dijo, oiga, vengan, están invitados. Están invitados a la fiesta, a la cena, y se negaron. Después el Señor mismo les dice a los siervos que vayan nuevamente y les digan, ya está todo listo, pueden venir. ¿Sí? Pero ellos se negaron. Ahora, ¿por qué les digo que primeramente era para los judíos y después para los gentiles? Si alguno aquí me puede ayudar con Hechos 13:46. Igual lo voy a poner acá. Entonces les decía, primero era para los judíos y únicamente para los judíos, pero después fue para los gentiles, para los que no son judíos de nacimiento de raíz y para los que no vienen de la simiente de Abraham. Esos somos nosotros. Ahora, ¿qué dice el versículo 46 del capítulo 13, por favor? Sí, por favor, David. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Exacto. Entonces aquí ya Pablo está confirmando, Pablo y Bernabé están confirmando lo que les estoy diciendo. Esto es después de Cristo, después de que Cristo ascienda a los cielos. Ya ellos tienen el Espíritu Santo. Y les está diciendo, la salvación era primeramente para los judíos, pero como ellos se negaron y se sintieron indignos a causa de su pecado, ahora les voy a hablar o les voy a abrir la puerta a los gentiles. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo voy a clasificar a los judíos y gentiles? Ya están los dos tipos de persona, pero dentro de estos 2 tipos de persona vamos a mirar cómo se clasifica
una persona, en tres, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Entonces están los que son indiferentes, ¿cierto? Que eso lo vimos en el primer llamado que hizo el rey a través de sus siervos, ¿sí? Que todos se negaron a asistir, todos fueron indiferentes. Están los que se burlan y afrentan, que son los maltratadores, y están los perseguidores, que son los que llegan hasta la muerte de la persona o del siervo, ¿sí? Eso está acá. En el versículo 6 y el versículo 5 y 6, el 3, 5 y 6 describen estos tres tipos de personas. Unos se negaron a asistir, el versículo dice que uno se fue a su granja y otro a su negocio, ¿cierto? Y el versículo 6 dice que otros agarraron a los mensajeros, a los heraldos, a los siervos, los insultaron y los mataron. Entonces vemos tres tipos de personas. Y hoy día, si ustedes se ponen a pensar y se ponen a mirar noticias, es lo mismo hoy día. Hoy día vemos que se burlan por invitar a la gente a que conozca de Cristo, ¿sí? Otros son indiferentes, no les importa. Quieren seguir viviendo su vida como la viven porque, pues, según ellos no tienen necesidad de Dios, de Cristo. Están los que se burlan y al burlarse, pues afrentan, lo hacen sentir a veces a las personas que comparten del Señor, los hacen sentir mal. Y están los perseguidores o asesinos. Digamos, las invitaciones a cuántas personas no se las hacemos. Sí, o sea, exacto, exacto. Y no más, eso es acá. Aquí lo peor que nos puede pasar a nosotros por compartir de Cristo es que nos ignoren o que se rían y se burlen. En otros países, en Medio Oriente, los matan. Para no irnos tan lejos, en Estados Unidos y Canadá están encarcelando a los pastores y están encarcelando a la gente que comparte de Cristo en plazas públicas. Nosotros vemos hoy día marchas LGBTIQ+, A, X, Y, Z, los vemos y en las plazas y hablan, gritan, hacen sus shows, hacen lo que quieren y nadie les dice nada. Pero tristemente ven a los cristianos predicando u orando, solo orando en silencio. Y no se los miento, orando en silencio en frente de un ayuntamiento, en frente de una protesta de este tipo de LGBT, esto. Los ven orando, les mandan la policía y se los llevan presos. Y no se los miento, lo pueden buscar en internet. Pasa aquí en Occidente, en Canadá y en Estados Unidos. Y en Oriente es mucho peor, porque los matan. A los que predican de Cristo los matan. Siria, Afganistán, Irak, todas estas regiones, todos estos países, estos territorios son de este tipo. Hoy día, aquí en Colombia, en Occidente, lo peor que nos puede pasar es que nos ignoren, que se burlen. Es lo peor que nos puede pasar. Pero en otros lados la están pasando realmente mal por invitar a la gente a que comparta de estas bodas, de esta fiesta. ¿Listo? Ahora, aquí podemos ver el versículo 7. Vamos al versículo 7. Hoy voy a basarme prácticamente en esto que acabamos de leer. El versículo 7 dice, el rey se puso furioso y envió su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Como les dije primeramente, aquí está hablando a los judíos. Históricamente no, en la historia se narra que en el año 70, después de Cristo, pasó la destrucción del templo de Jerusalén, ¿cierto? Y el exilio de Israel, del pueblo de Israel, de su territorio. Y desde ese tiempo Israel anduvo de lado por lado, lado a lado, sin territorio, ¿cierto? Entonces, la ira de Dios, la ira del rey aquí que dice, se puso furioso y envió a su ejército para destruir, la vemos cumpliéndose, esa palabra de profecía, esa palabra profética la vemos cumpliéndose en el año 70 después de Cristo, ¿cierto? Y podríamos decir aquí, los planes de Dios no se cumplen. Hay planes de Dios que se cumplen y hay planes de Dios que no se cumplen, ¿cierto?
Y cuando no se cumplen los planes de Dios, entonces van a llegar a decir, existen las personas que van a decir, no, es que Dios es malo, es que Dios es un autoritario, Dios es un dictador, ¿por qué los manda a matar? Porque es malo, Dios no siente amor, ¿sí? Pero vamos a ver que Dios realmente sí siente amor y siente misericordia por todos, ¿sí? No todos son salvos, pero Dios quisiera que todos fueran salvos. Sí, vamos a ir a Ezequiel 18:23. Y no sé si alguien de los que está aquí online quisiera leerlo. Ahí lo dejé subrayado. Si alguno quiere, puede abrir su micrófono y leer. Si no, aquí lo leemos, no hay lío, no se afanen. Ezequiel 18:23. Listo. Entonces lo voy a leer. ¿Lo quieres leer, Tomás? Alejo. Yo lo leo. Bueno. Yo lo leo. María, ¿lo quiere leer? Dale. ¿Acaso piensan ustedes que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Exacto. Entonces aquí es cuando llega la gente y dice, no, es que Dios es malo y Dios mata a los que no lo siguen. No, Dios no mata a nadie. Pues bueno, sí, mata. Pero el deseo del Señor no es matar ni destruir. La misma palabra dice, el deseo, el Señor dice, mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. ¿Sí? Eso lo dice el Señor. Pero acabamos de leer que el rey mandó a destruir su ciudad y asediarla. Pero la voluntad y el deseo del Señor es que nos apartemos de esa conducta perversa y que podamos vivir y que podamos asistir a esta boda. Hasta el momento no nos han invitado, no hemos sido invitados, los gentiles hasta el momento no han sido invitados. Segunda de Pedro 3:9. Es 9. Listo. Listo, lo voy a leer. Entonces dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Entonces, nuevamente, vimos uno en el Antiguo Testamento y ahora vemos uno en el Nuevo Testamento. Uno antes de Cristo y otro después de Cristo. El deseo del Señor es que cambiemos nuestra manera de vivir y que vivamos. Y aquí el Señor nos dice a través de Pedro, la segunda carta de Pedro, Pedro dice que el Señor no quiere que nadie sea destruido y quiere que todos nos arrepintamos y empecemos a vivir como Él quiera. Él quiere que vivamos conforme a su voluntad. ¿Listo? Entonces, cuando el Señor nos llama a que nosotros nos arrepintamos y vivamos conforme a su voluntad, es para que podamos asistir a esta boda, a este banquete que Él ya preparó para nosotros. O que no preparó para nosotros, preparó para Cristo, que después les voy a explicar esa partecita porque no, es un poquito compleja. Y ahora vamos a ir a Hechos 17, del 19 al 20. Hechos 17, 19 al 20. Entonces, aquí en el Mateo 22, el Señor ya mandó a sus siervos a que llamara y que recogiera a la gente que estaba fuera de la ciudad y en la ciudad, que no habían sido invitados todavía, sino que los llama a los de afuera para que vengan a compartir de su cena. Entonces, esta es una de las, ¿cómo lo digo? Esta puede ser una de las respuestas de las personas que por primera vez conocen de Cristo. Ahora, aquí ¿quién está hablando? Aquí está hablando Pablo,
no, mentiras, perdón. Lucas está hablando y está contando que Pablo había ido a Atenas, a Grecia, a predicar, a hablar de Cristo. Y en Atenas eran o son todavía muy idólatras, y en este tiempo estaba en auge todo el tema de la filosofía, del pensamiento de la vida, de cómo es la vida, cómo debería ser la vida, qué vamos a hacer con nuestra vida, y bueno, todo el tema. Muchos no le hallaban sentido a la vida, otros ya estaban entendiendo el sentido de la vida. Y en este momento, Pablo iba caminando por Atenas y vio un monumento, vio una estatua que decía, bueno, habían estatuas que decían a Atenas, a Zeus, bueno, a todos los dioses griegos, y en cierta estatua no había ningún nombre, sino que decía al Dios que no conocemos, al Dios que no conocemos, al Dios que no conocemos, decía así, decía la inscripción en la estatua, en el monumento. Y entonces Pablo lo llevaron, empezó a hablarles, y Pablo lo llevan ante el Areópago, aquí dice el concilio, pero entonces el Areópago, que era en donde los más grandes filósofos se reunían para hablar y compartir sus teorías y sus pensamientos. Y llevan a Pablo para que les diga lo siguiente. ¿Lo quieres leer, Alejito? Y tomándole le llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿puedes saber si qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque todo esto de lo que hablas nos suena muy extraño. Nos gustaría que nos aclareces si quieres decir. ¿Ya? 21. Al tengas en cuenta que todos los atenienses y también los creyentes extranjeros se pasan el día hablando y escuchando sobre cualquier novedad. Exacto. Entonces Pablo les empieza, bueno, los atenienses le dicen, bueno, Pablo, háblanos de eso que tú, explícanos lo que tú estás hablando, lo que tú estás explicando, lo que tú estás compartiendo, háblalo a nosotros porque queremos saber más. Como les decía, en este tiempo los atenienses eran muy filósofos, eran muy religiosos y tenían muchos dioses. Entonces aquí quiero leer esto que lo acabé de leer, no lo tenía en mi estudio, pero bueno, el versículo 22 dice, entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de los altares que tenía tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Era lo que les estaba contando antes. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. ¿Sí? Hay muchas veces que nosotros, sin querer y sin conocer, tratamos de buscar al Señor, pero lo buscamos de la manera equivocada. Y aquí Pablo les está diciendo, ustedes no lo conocen, lo están tratando de buscar, pero no lo conocen. Yo les voy a hablar de él, ¿cierto? Y es lo que tratamos de hacer muchos y lo que deberíamos tratar de hacer todos, y es que cuando alguien no conoce del Señor y vemos que lo está buscando de una manera equivocada, es decirle, pilas, ¿sí? Yo que día le decía a una persona que amo mucho, le decía, pilas, pilas, pilas como estás viviendo, pilas como estás buscando a Dios, pilas, ¿sí? Y eso lo deberíamos hacer, pilas, pilas, ¿listo? Entonces, ya vamos para el versículo 10 de Mateo, y es lo que les estaba mostrando. Aquí ya vimos, perdón, qué pena. Aquí ya vimos cuando nosotros respondemos a ese llamado, cuando no conocemos y respondemos a ese llamado. Y tratamos o sea, respondemos realmente y tratamos de conocer cada día más. ¿Sí? Y en muchas ocasiones somos como esos atenienses. Háblanos más, háblenos más, queremos saber, queremos llenarnos de Dios, queremos conocerlo realmente. ¿Sí? Porque nosotros realmente nunca vamos a poder ir solos a conocer al Señor. A través del Espíritu Santo que pone a las personas para que nos hablen a nosotros y podamos conocerlo, es la única manera que nosotros podemos llegar delante de la presencia de Dios a través de Cristo, de nada más ni de nadie más. ¿Cierto? Entonces ya vimos cuando el rey se puso furioso, ya vimos cuando el rey mandó a destruir,
cuando el Señor estuvo realmente ofendido y furioso con sus invitados. Y ahora vamos a ir en el versículo 8 nos dice, el versículo 8 nos dice que estas personas indignas, que no son dignas, dice acá el versículo 8, y era lo que les estaba diciendo en Hechos, cuando Pablo y Bernabé dicen, es que ustedes se creyeron indignos, ¿sí? Los judíos se creyeron indignos, que no debían o no querían conocer al Señor. Aquí Cristo lo está diciendo. Y el versículo 10 ya viene el llamado del Señor hacia los gentiles, hacia nosotros, hacia aquellos que no somos de la simiente de Abraham y aquellos que no somos judíos de nacimiento. Y el versículo 10 dice que entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto malos, tanto buenos como malos. Y la sala del banquete se llenó de invitados. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué vemos? Que ya hay un llamado y ya hay personas que van, ya hay personas que fueron a buscar a otros que sí quisieran asistir y que sí quisieran compartir, que sí quisieran estar en la presencia de ese gran banquete. ¿Listo? Ahora, se llenó el salón y no de los judíos, no de los que primero llamó, sino de otros, como buenos, tanto buenos, perdón, como malos, o tanto malos como buenos. ¿Por qué hice la corrección de malos como buenos? Hay otra versión de la palabra que pone los malos primero y después los buenos. Aquí esta versión coloca los buenos como los malos. El orden de los factores no afecta el resultado, pero me gusta más que diga los malos primero. ¿Por qué? Porque todos somos malos. Porque en la palabra, hablaba esta semana con Alejito, y le comentaba que cuando el Señor vino, el Señor le dijo a los fariseos, a los religiosos, les dijo, le preguntaron al Señor que por qué cenaba con los publicanos, con los pecadores, con las prostitutas, con los más despreciables, con las escorias, decían los religiosos, con las escorias de la tierra. Y el Señor les dice, el Señor Jesús les dice, es que yo he venido, es que los enfermos son los que necesitan médico. Y yo he venido a los pecadores, he venido a sanar y a salvar a los pecadores, no a los que están bien. Si ustedes se creen que están bien, pues no me necesitan. Y es real. Pero yo he venido a los que realmente me necesitan. Los pecadores, el pecado es la enfermedad y Cristo es el médico, es nuestro sanador. ¿Sí? Entonces aquí vino primero a los malos, a los que, a los que nadie da un peso por ellos o por nosotros. Yo me meto ahí y Él viene primero a nosotros. ¿Listo? Entonces, y se llenó, estaba lleno. Y ahora, ¿cuál es el objetivo principal del Evangelio? Del Evangelio, Sí. dar la palabra, dar a conocer a Dios. No, porque el Evangelio es la buena noticia. ¿Cuál es el fin o el objetivo principal del Evangelio? Esa es la consecuencia de recibir el Evangelio. Esa es consecuencia de recibir el Evangelio, aceptarlo y creerlo. ¿Cuál es la función? El objetivo. ¿Por qué el Evangelio viene? Aparte de darnos salvación. Exacto. El objetivo es reunir, es juntar. ¿Sí? Es lo que hicieron aquí estos siervos. Cuando el rey los mandó, ellos lo que hicieron fue trajeron a todos los que pudieron, a los que más pudieron, dice la palabra ahí, ¿sí? Y los invitó y los trajo. Es una invitación, ¿sí? Y eso, al estar lleno, es un gozo para el rey. Si ustedes siguen leyendo ahí, cuando el rey vio que estaba lleno, pues el tipo se gozó, se alegró, ¿sí? Y así mismo pasa con el Señor y en el cielo. Lucas 15:7, por favor. Lucas 15:7. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Sí. ¿Listo? Si alguien lo quiere leer online, súper. Si no,
Lee la repite, por favor. De la misma, de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Ujú. Y el versículo 10, por profeta. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Entonces, en alguna ocasión, hace unas semanas, hace unos meses, yo hablaba con Linda y hablábamos y yo le decía que así sea, o bueno, no me acuerdo quién lo decía, si ella o yo, pero la conclusión era que así escuchara una sola persona lo que podemos hablar y esa persona, este mensaje del Señor llega a su corazón y esa persona dice, oiga, estoy haciendo algo mal realmente y busca del Señor, vale la pena. Pueden estar aquí en mi casa 100 personas conectadas, otras 100, las que quieran, pero si ninguna le llega esto y así a ninguna el Señor lo toca, de nada vale y estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo espacio y estamos perdiendo lo que quieran. Pero si de 2 o de 100, como dice aquí la palabra, uno solo dice, Señor, realmente yo te necesito. No quiero ser como esos que invitaste primero, quiero ser de los que realmente pueden permanecer en tu presencia, en tu fiesta, en tu cena. Permítemelo. Vale la pena lo que hacemos y vale la pena no solo lo que hacemos nosotros, sino lo que hacen millones de personas en este momento compartiendo la palabra del Señor. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿por qué hago esta alusión? Porque en el versículo 10, si recuerdan, de Mateo 22 decía que estaba lleno, que se había llenado el salón del banquete. Se había llenado de malos y de buenos. ¿Sí? Lucas 19:10 creo que ya lo leímos. ¿Sí? No, el 10 no. Ah, sí, lo que les había comentado antes, que el Señor vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. ¿Sí? Lo dice en otras palabras, pero es prácticamente lo que les había comentado. 19:10. 19:10. No. Pero entonces era lo que les estaba comentando antes, que me gustaba más cuando decía malos y después buenos, en otra versión, porque realmente el Señor vino a esto, a buscar a los que estaban perdidos, a los que estábamos perdidos o a los que estábamos perdidos y a los que están perdidos hoy día, ¿sí? Y primera de Timoteo 1:15. ¿Sí? Si lo quiere leer, David, ahí, por favor. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Brutal. Brutal, ¿por qué? Porque aquí quien está hablando es Pablo o Saulo de Tarso, como era conocido antes, cuando era pecador, y posterior el Señor le cambió el nombre para Pablo. Y Pablo, él decía, si alguno de ustedes conoce la historia, Pablo era perseguidor y llegaba a ser hasta asesino de consentimiento de los cristianos, porque él sabía que cuando entregaba a los cristianos, a los sacerdotes, a muchos los mataban, a muchos llegaban hasta la muerte por decir que amaban a Cristo. Y este que está escribiendo acá era el peor de todos, porque él era el que los llevaba. Él estuvo presente en el asesinato del primer mártir, que fue Esteban. Esteban. Y él estaba ahí cuidando las cosas cuando era un muchacho, cuando era un pelado. Él estaba cuidando las cosas de los que estaban apedreando a Esteban por decir que amaba a Cristo, por predicar a Cristo. Él estaba ahí y lo mataban. Y consentía los asesinatos y terminó pues también entregando para que los mataban.
Y él dice, yo soy el más pecador de todos. Aquí él ya es un siervo del Señor, ya es una persona que comparte del Señor, que habla y yo le he dicho a mi esposa y mi hermano, mi familia lo sabe, que después de Cristo, que es el número uno, para mí, para mi vida, es el amor. Para mí el segundo es Pablo, porque este hombre, como les decía, primero pecador, asesino, religioso, terminó sufriendo por Cristo un poco de cosas, de vejámenes, que pues en algún momento los podremos hablar, pero les voy adelantando. Estuvo en la cárcel, fue azotado, fue martirizado, hasta que finalmente, en la segunda carta de Timoteo, finalmente él ya muere, y muere decapitado a causa de Cristo. O sea, el que mataba a cristianos, a los que predicaban de Cristo, murió predicando a Cristo. El que perseguía a los cristianos, el que perseguía a Cristo, terminó asesinado, perseguido por predicar a Cristo. Entonces, si vemos el versículo 10 de Mateo 22, nos damos cuenta que hablaba de buenos y malos, de malos y buenos. ¿Cierto? Ahora, ¿qué podemos inferir o qué podemos nosotros entender en este versículo? Cuando entran buenos y malos delante de la presencia o que entran aquí al banquete. No ven algo central en ese versículo. En el 10. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Eso. Gente que de pronto creía, tenía fe en Cristo y los que no. No. No tenían a Cristo y los que no. No. Que hacer el bien y los que no. No, pues buenos y malos. No, que delante de la presencia del Señor o en este banquete, ¿cierto? Tanto buenos como malos son bien recibidos. A ninguno se le rechazó en este momento. A ninguno. Dice que entraron buenos y malos y que el salón estaba lleno. Buenos y malos entraron. ¿Sí? Ahora, versículo 11. Aquí hay algo súper. Aquí hay algo súper lindo. Digo yo súper lindo, pero quizás algunos de ustedes no lo van a ver tan lindo. Y es que en el versículo 11 dice, cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. 12. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Versículo 11. Cuando entró el rey al banquete a mirar a quienes habían traído sus siervos, sus sirvientes, él no miró si eran buenos o si eran malos. ¿Sí? Él miró su apariencia. Pero no quiero que le vean como su apariencia física. Aquí en el relato aparece como su apariencia física. Pero entonces, todos estaban vestidos de bodas. Todos estaban en la reunión, buenos y malos, se vistieron para una boda, que era como les decía al principio, cuando uno va para una boda, pues uno se viste de su mejor manera, sin importar si es el mejor amigo o el amigo, medio amigo de los anfitriones. Pero entonces aquí quiero que se den cuenta de algo. El tipo o el hombre que entró sin vestido de bodas, entró. ¿Sí? Sin que le dijeran nada. Entró, estuvo dentro del banquete, estuvo dentro del salón cuando el salón estaba lleno, estuvo ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, o el ser humano, podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. No podemos engañar al rey. ¿Sí? El tipo entró
mal vestido, sin ropa de bodas, entró cuando los siervos lo invitaron y lo dejaron entrar. Pero cuando el rey salió a mirar quiénes eran los que habían llegado, se dio cuenta de buenos y malos, pero se dio cuenta específicamente de esta persona. ¿Y esta persona cuál es? Les dije, no se fijen, o sea, no lo miren como la apariencia física. Mírenlo como Dios lo mira. Porque los siervos no se dieron cuenta. Ellos no se dieron cuenta de su apariencia física. ¿Sí? No se dio cuenta que no se dieron cuenta que no estaba preparado para entrar al banquete. Lo dejaron entrar. Pero cuando el rey salió, ninguno había chistado, ninguno se había opuesto al ingreso de esta persona, pero cuando el rey salió, se dio cuenta inmediatamente y fue la única persona que él vio. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, buenos y malos son bien recibidos, ¿sí? A ninguno se les rechazó, pero a los hipócritas no. ¿Por qué digo que hipócrita? Porque tuvo el valor de llegar y entrar sin estar bien vestido, sin estar bien preparado, tratando de engañar a todos, aparentando ser como los que estaban ahí, estar vestido como los que estaban ahí, ¿cierto? Aparentó, pero ante Dios no pudo, ante el rey no pudo aparentarlo. Pues coloco un ejemplo. Lo voy a colocar de los cristianos. Cuando un cristiano va a una iglesia y no tiene su corazón dispuesto y entregado al Señor, a nosotros como seres humanos nos puede parecer buena persona, un bacán, súper querido, súper amoroso, súper servicial, todo lo que quieras, pero él no puede engañar al Señor. Y es ahí cuando la palabra dice, cuando Jesús le dice a cada una de las personas que cuando le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre predicamos, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el mismo Señor, el mismo Jesús les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Sí, estos mismos que están dentro de la iglesia, que son hipócritas con Dios, el mismo Señor los va a rechazar. Y ya lo leímos. El Señor le preguntó, ¿y qué respuesta tuvo esta persona? No hay dice, el hombre no tuvo respuesta. ¿Por qué? Ahora vuelvo a la parábola, a la historia que estamos contando. En este tiempo, en la antigüedad, cuando el rey o una persona noble invitaba a alguien a sus fiestas, en este caso a la fiesta de bodas, a la cena de bodas, en este tiempo era costumbre que el rey proporcionara a cada uno de los invitados su vestido. ¿Cómo así? O sea, la ropa para que fuera a la fiesta. O sea, digamos, te invitaban a una fiesta, el rey te invitaba a una fiesta o la persona noble, la persona de dinero te invitaba a una fiesta, pues entonces él te enviaba a ti la ropa para que tú te vistieras y fueras. Entonces, todos los buenos y malos fueron vestidos, pero este hombre que no llevó la ropa de bodas, también se le había dado, también le había dado el Señor, el rey, también le había enviado la ropa. No había excusa para que no estuviera preparado. Por eso es enfático el versículo 12. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Ahora, ¿a qué lo podemos traer hoy nosotros? Gálatas 3:27. Perdón. Lo voy a leer. Dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. ¿Sí? Cuando nosotros somos invitados, nos están presentando a Cristo, sin que
nos presenten a Cristo y sin conocer a Cristo, pues no iríamos a esa boda, a esa fiesta, a esa cena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que pasó al principio del pasaje bíblico. Nos vamos a negar a ir, no nos importa ir, tenemos cosas muy importantes, son más importantes que hacer, muy importantes, no, más importantes que hacer para nosotros, ¿sí? Y es lo mismo que le pasó a los judíos. No conocían a Cristo, no quisieron conocer a Cristo y se negaron a todas las invitaciones que hicieron desde los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, Cristo y los que vinieron de ahí para adelante, todos los discípulos y apóstoles de Cristo. Y hoy día se sigue presentando la misma historia. ¿Sí? Y dice acá, a Cristo, se han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama, estamos revestidos de Cristo, y Cristo es gracia. Por eso es que decimos que la salvación, por eso es que decimos que la salvación no es por lo que hagamos nosotros, sino es por lo que Él nos da, por gracia. Por lo que leíamos también ahorita en Ezequiel y por lo que leíamos en Segunda de Pedro, misericordia. Que Él no es que sea lento para cumplir sus promesas, sino que Él da tiempo para que todos nos arrepintamos y lo podamos conocer y podamos vivir en Él. ¿Listo? Y para volver a Segunda de Pedro, que decíamos que la gente, hay muchos que piensan, que dicen que las promesas de Dios se tardan en cumplir. Porque en este tiempo estaban esperando, porque Cristo decía que nadie sabe el día y la hora en la cual Él va a venir. Dime. Ni él mismo. Que ni Él mismo lo sabía, pero que era pronta. Y desde ahí ha sido y fue y ha sido que viene el Señor viene, el Señor viene. Y muchos dicen, pues es que no cumple, ¿cuándo va a venir? El mismo Cristo lo dijo, el mismo Jesús lo dijo, el mismo Señor Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie sabe ni el día ni la hora. Y muchos dicen, pero es que no cumple, se tarda mucho para cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando Él vuelva, se acabó el tiempo. Ahí ya no hay tiempo. Había un predicador que decía, en ese tiempo, cuando venga Cristo, es cuando más personas se van a convertir o más personas van a creer en Cristo, pero ya no va a haber tiempo. Este mismo predicador tenía otro dicho y decía, el infierno es el lugar en donde más cristianos hay. El infierno es el lugar en donde más cristianos hay. Cristiano en el sentido de creer en Cristo. Porque ahí es cuando se van a dar cuenta quién es realmente Cristo. Pero ya no hay tiempo. ¿Sí? Creo que la vez pasada que hablé, yo decía, no, lo decía con otra persona. El primer cristiano que existió, la primera persona que se convirtió o que creyó en Cristo después de que Cristo murió, ¿quién fue? Pablo. Tomás. No. Esteban. No. Juan. Después de que Cristo murió en la cruz, Cristo no ha resucitado, Cristo murió en la cruz. El que lo... El centurión que para mirar para que Cristo estuviera muerto, le enterró la daga en el costado y que salió agua sangre. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Porque la tradición era que para que se murieran rápido los que estaban crucificados, les rompieran las rodillas. Con un mazo, le rompieran las rodillas para que el cuerpo se descolgara totalmente y se asfixiara, muriera por asfixia mecánica. ¿Sí se llama así? Pero en la palabra, para que se cumpliera, para que nos diéramos cuenta de que la palabra es real y que la palabra se cumple al pie de la letra, la palabra en el Antiguo Testamento decía que ni un hueso iba a ser quebrado de él. Ni un hueso iba a ser quebrado del cordero inmolado. Lo dice la palabra en el Antiguo Testamento. Y cuando lo mandaron al centurión a mirar, él iba con el mazo, pero al fin de cuentas no le rompió las rodillas, sino cogió la daga, su daga, y la enterró en el costado y salió agua sangre.
Y él fue el primero que creyó en Cristo. ¿Por qué? Porque él dijo, cuando salió agua sangre, y él dijo, realmente este era el Hijo de Dios. Es el primero que creyó después de que Cristo murió. Y ya 3 días después, Cristo resucitó. Listo, ya para ir terminando, para no hacer más largo el tema de hoy, vamos por favor a Isaías 25, del 6 al 7. ¿Puedes leer, amor, por favor? En Jerusalén, el Señor de los ejércitos celestiales preparaba un maravilloso Preparará. preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Perdón. Será un banquete delicioso, con vino añejo y carne de primera calidad. Allí él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. ¿Se parece en algo a lo que leíamos ahorita de la parábola? ¿Sí? Y hoy, dime, por favor. ¿Qué es el banquete? Porque el banquete serían los invitados en la boda. Entonces, aquí está en Isaías, está 700 años antes de Cristo, está hablando que el Señor preparará un banquete. En Mateo estamos hablando de que el rey, que el Señor prepara un banquete para la boda de su hijo. ¿Cierto? Listo. Isaías 64, 6. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, entonces, el Señor está preparando un banquete, ¿cierto? Y ese banquete es al cual Él invitó primeramente a los judíos, los rechazaron, e invitó a los gentiles, a nosotros, a los que no somos judíos, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Ahora, cuando nosotros entramos a ese banquete, a esa fiesta, siendo invitados, pero no entramos preparados o de la manera en la cual debemos entrar, seremos desechados. Pero en el 64, Isaías 64, 6, esto es como el Señor o como el rey vio a esta persona que no iba vestido de bodas, con fiesta de bodas, ¿sí? Ahora, lo voy a leer. Isaías 64, 6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. En alguna ocasión, en alguna de los anteriores, de las sesiones anteriores, hablamos de que cuando nosotros nos tratamos de salvar por las obras que nosotros hacemos, yo les decía que el Señor nos ve a nosotros como trapos de inmundicia, o ve nuestras acciones como trapos de inmundicia. Y esto lo dice la palabra, no es porque yo quiera decir y sea fatalista y diga que somos todos malos, no, porque es que la misma palabra lo dice. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, cuando nosotros creemos que estamos haciendo algo bueno sin Cristo, la palabra dice que no son más que trapos sucios. Sin Cristo no hay santidad. Y esto es lo que quiero que nos demos cuenta. Nosotros no podemos entrar en la presencia de Dios tal cual somos. Nosotros no podemos llegar como somos sin recibir el regalo de gracia que que el Señor nos ha dado a través de Cristo. Sin estar, como lo leíamos en Gálatas 3:27, sin estar revestidos de Cristo con ropa nueva, porque Él nos la dio. Y si no la utilizamos, Él nos va a ver de esta manera. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, el Señor nos ve de esta manera. Isaías 64:6. ¿Sí? Ahora, Isaías 1:18. ¿Listo? Si lo quieres leer, amor, por favor, Mafe.
18. Sí, por favor. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean tan rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Esa es la gracia del Señor, esa es la misericordia de Dios. La palabra en el Nuevo Testamento dice que el único capaz de perdonar pecados es Cristo. La ley judía decía Jehová, Dios. Pero cuando Cristo vino, él dijo, yo perdono pecados. O sea, yo soy Dios. Y eso era lo que ofendía a los judíos, lo que ofendía a los religiosos. Y aquí el Señor está diciendo, yo los perdonaré. Y todo lo malo que ustedes hacen será borrado y será blanco como la nieve. Cristo nos perdona nuestros pecados y seremos blancos como la nieve. Como la lana, perdón, hay otra versión que dice como la nieve, como la lana. ¿Sí? Entonces, lo dice. Aunque nuestros pecados y nuestras vidas sean rojos como el carmesí, cuando sean así de llamativos a causa de nuestro pecado, que sean así tan brillantes, que son tan obvios y o sea, que se ven desde de lejos, por decirlo así, el mismo Señor nos va a perdonar y esos pecados los va a limpiar y va a ser blanco como la lana. Y podemos entrar al banquete. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros decimos, listo, yo creo en Jesús, yo tengo a Jesús en mi corazón, Él ya perdonó mis pecados, Cristo ya perdonó, ya el Señor me recibe, ya estoy en el banquete. Ahora, ya este es el último y este lo voy a leer de Corintios. Capítulo 31 de 1 Corintios lo está escribiendo Pablo y dice, si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzga de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntos con el mundo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este versículo 31? Es que si nosotros decimos, Cristo ya me perdonó, Cristo, sí, yo creo en Cristo, Cristo lo tengo en mi corazón. Pero entonces la misma palabra nos dice, perdón, yo lo leí mal, dice, si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa misma manera. Esa manera en donde Él mismo nos dice o le dice a sus siervos, átenlo de manos y de pies y sáquenlo donde habrá rechinar y crujir de dientes. ¿Sí? Si nosotros mismos nos examináramos y dijéramos, oiga, realmente yo estoy recibiendo y yo estoy viviendo lo que Dios me da, lo que Cristo me ha dado, Gálatas 3:27. Si yo realmente acabé de recibir a Cristo como mi Señor, mi Salvador, ¿yo puedo entrar a ese banquete? ¿O voy a ser juzgado como fue juzgado ese hombre que no estaba preparado, que no estaba vestido para la ocasión? Mi corazón realmente está preparado y está dispuesto a entenderlo, a conocerlo, a agradarlo y a realmente aceptar su voluntad. Mi corazón realmente está de esa manera. Y la palabra dice, si ustedes examinaran, si ustedes mismos, nosotros mismos nos examináramos, tendríamos esa respuesta y el Señor no nos juzgaría como juzgó a este hombre. Entonces, a lo que quiero llegar es a eso. Realmente somos dignos de estar ahí o de estar aquí. Realmente deberíamos estar acá. O Él
ya nos debió haber sacado de su banquete. Hoy día la invitación está abierta y hoy día el Señor sigue preparando ese banquete, sigue preparando esa cena como lo leíamos, perdón, en Isaías. Él preparará y Él está preparando hoy día. Cristo dice, le dice a sus discípulos, a donde voy hay muchas moradas y yo voy a prepararles lugar a ustedes, le dice a los discípulos. Él está preparando en este momento para cada uno de nosotros que podamos entrar en ese banquete, que podamos entrar en su presencia. Y no digo que depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros, o sea, ya ni siquiera nos hubiera llamado. Pero sí debemos tener nuestro corazón dispuesto, debemos tener nuestro corazón abierto para entenderlo y para conocerlo. Si no lo conocemos, nos va a llamar y nos está llamando. Pero si no lo conocemos, no sabemos cómo actuar delante de Él. Y acuérdense o acordémonos que Él es un rey. Él es un rey. Él es Dios. Si Él fuera cualquiera como nosotros, Él no hubiera sacado a esta persona. Pero la santidad de Dios es seria y es real. Hay veces a mí me ofende cuando la gente, los predicadores llegan y presentan a Dios como ese Dios bacán, como ese Dios todo buena onda, ese Dios chévere. Sí, Dios es eso, chévere. Pero Él es santo. Dios es santo. Y lo bacán no va a disminuir su santidad. Su santidad tampoco va a disminuir lo chévere y lo amoroso y lo bueno que es Él, lo misericordioso. Pero Él es santo. Y por esa misma santidad y por esa misma seriedad, Él sacó a la persona que no estaba vestida o preparada para ese evento. ¿Listo? Entonces, eso es a lo que quería llegar, eso es lo que les quería compartir, que estamos invitados a una cena y que Él ha mandado a muchos a buscarnos a nosotros para que podamos ir. Y de la recepción que tengamos nosotros de Él, estaremos delante de Él o Él se fijará de una vez en nosotros y nos dirá, amigo, ¿qué pasó? O amiga, ¿qué pasó? ¿Por qué no traes lo que yo te di para que vinieras? Y Él ya no lo dio, y es Cristo. Así que los invito a que nos revistamos de Cristo, que cojamos a Cristo como esa ropa nueva que Él nos da para presentarnos delante de Él. Y recuerden, sin Cristo no somos aceptables delante del Padre, delante de Dios, sin Cristo. No es por San Jacinto, Santa Ana, por todo eso. No es por ninguno de ellos. Es por Cristo, única y exclusivamente por Cristo. La palabra lo dice. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. No hay más, es Cristo. Y en Corintios decía, en Gálatas, revístanse de Cristo como si fuera ropa nueva para que se presenten delante de su presencia. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, vamos a orar. ¿Listo? Los que me quieran acompañar ahí, por favor, cierren sus ojos, dispongan su corazón, hablen con el Señor, denle gracias por lo que Él ha sido, por lo bueno que Él ha sido. Como yo les contaba al principio, esta semana fue bueno de una manera extraordinaria, espectacular lo que Él hizo esta semana en mi casa, en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Entonces, Señor, gracias Padre Celestial por este momento que nos das. Gracias Señor porque permites que conozcamos algo más de ti, Señor, en la inmensidad del océano que eres tú, Señor. Podemos conocer una gota más de ti, Señor, de tu voluntad, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque nos damos cuenta que eres bueno, Señor, que tu misericordia, Señor, se renueva cada mañana y que tu misericordia nos alcanza y nos busca cada mañana. Gracias, Señor.
Gracias, Padre Celestial, porque como lo dice tu palabra y como lo aprendimos el día de hoy, Señor, tú estás preparando un banquete, Señor, estás preparando una cena. Tu palabra también dice, Señor, que tú aderezas mesa delante de mis enemigos. Tú estás preparando, Señor, esa mesa, ese banquete, Señor, para nosotros, delante de cualquiera que quiera venir y quitarnos esta paz y esta esperanza, Señor. Tú estás ahí, haciéndolo por nosotros, Señor. Padre, te pedimos que seas tú, Señor, que seas tú guiándonos para poder entrar en tu presencia, para poder entrar en ese banquete, Señor. Permítenos darnos cuenta, Señor, que ya nos entregaste, Padre Celestial, esa vestimenta, Señor, que ya nos preparaste, que ya nos entregaste, Señor. Ese vestido con el cual tú quieres que entremos a ese banquete, que entremos delante de tu presencia, Señor. Y has sido tú mismo, Señor, muriendo en la cruz del Calvario para que podamos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque eres bueno, Dios. Padre, no queremos ser como la persona que el rey sacó de la fiesta o del banquete por no estar preparados, Señor. Enséñanos, Señor, a doblegar lo que somos, Señor, para que nuestro corazón sea receptivo a tu palabra, para que sea receptivo a lo que tú quieres para nosotros, Señor. No permita, Señor, que razonamiento alguno, Señor, que costumbre, Padre Celestial, vengan y menoscaben lo que tú has hecho por nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, y ya llenándonos día tras día, Padre Celestial. Señor, y quiero que en tu voluntad, Señor, sean bendecidas las personas que se unieron a esta reunión y las que están acá, Señor. Como lo cantábamos al principio, Señor. Tú bendices nuestra casa, Señor. Tú bendices nuestra vida y nuestra familia. Y es lo único que anhelamos y es lo único que nosotros perseguimos, Señor. Estar delante de tu presencia todos los días para poder contemplar, Señor, la hermosura de tu santidad. Toda gloria y toda honra sea para ti, Señor, y te pedimos que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que toda enfermedad que quiera atacar nuestras vidas, Señor, que quiera afectarnos, Señor, te pedimos que toda enfermedad, Padre Celestial, dentro de tu voluntad, Señor, sea echada fuera de nuestras casas, de nuestras vidas, Señor, de nuestros cuartos. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor. Y que seas tú, Padre Celestial, liberando, que seas tú sanando, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, que seas tú prosperando, Señor, que seas tú y no seamos nosotros. Toda gloria y honra sea para ti, Señor. Gracias por lo bueno que eres, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hijo. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Gracias por compartir con nosotros este momento. Los bendecimos, los amamos y nada, estamos pendientes. No solo, les quería comentar eso, no solo esperemos al momento de esta reunión, de este encuentro, sino si ustedes tienen algo por lo cual quieren que oremos entre semana, escríbanle a Linda, escríbanme a mí, si tienen mi número, si no, pues a Linda, y estamos orando. Si quieren hablar, si tienen alguna duda, estamos ahí pendientes, ¿vale? Que Dios los bendiga, muchas gracias. Bueno, Milena pidió una oración por Mónica Virgués. Vamos a estar orando, Milena, vamos a orar por Mónica y confiando en él. ¿Y confiando qué? Y si quiere que me escriba porque... Y confiando en el Señor, pues va a salir victoriosa y va a salir de ese momento que tan maluco que pueda estar pasando. Entonces los bendecimos, cualquier cosita estamos hablando, si quieren escribirle a Linda cualquier cosa para que oremos, para que hablemos, si tienen alguna duda, alguna opinión, estamos ahí abiertos a cualquier cosa. Entonces gracias por acompañarnos, bendiciones, saludos a todos en la casa, saludos a la abuela, ay, me acordé, y nada, abrazo y bendiciones, gracias. Tengan una linda noche. ¡No! Muy bien, muchas gracias. Ya
Gracias, buenas noches. Vale, bendiciones, chao, gracias. Gracias por estar, gracias por acompañarnos.